Bueno, yo creo que ya estamos todos los que vamos a venir. Mire, primero estuvimos reunidos harto con las autoridades, sobre todo una reunión ayer, una reunión hoy día en la mañana, con el resto de los profesores, viendo ciertas cosas de los resultados de la prueba 2 también, que en el fondo son mejores que la prueba uno, pero esa vara es bien baja, quizás no es no es tan positivo como uno lo pensaría, pero además, viendo ciertas cosas que nosotros leímos súper en detalle lo que contestaban en la encuesta, o sea, yo estuve reunido con Carlos Sarao, jefe de aseguramiento de calidad y continuidad académica, hace algunas semanas, con el que concluimos eso. Estuvimos viendo que había en las tutorías también, analizamos en detalle todo lo que ustedes habían planteado dentro de las cosas y viendo cómo asegurar el aprendizaje, que en el fondo es lo que más nos importa, fuera de que en el muy corto plazo, obviamente, a todos le importa quizás la evaluación, etcétera, pero también pensar que la prueba no es el único instrumento de evaluación, y hay otras instancias, los controles de lectura, los trabajos en clase, los casos, los controles de ejercicio, etcétera. Entonces estuvimos revisando eso. Em, Estuvimos reunidos después en la noche con los profesores, con la mayor parte de los profesores, hasta como la 1 de la mañana, pensando también en el, comillas, quizás no muy comercial, pero plan de salvataje del aprobado. Así que vamos a hacer algo, ¿sí? Pero digamos que hay ciertas cosas que uno sí debe sacar en limpio de, por ejemplo, la parte cualitativa de la prueba 2 es prácticamente la misma que el semestre pasado e inclusive quizás hay algunas preguntas que si no eran del todo claro para los profesores de este semestre, simplemente las quitamos y fueron reemplazadas por unas que formalmente eran algo más fáciles. Entonces, comparamos los resultados e inclusive en la parte cualitativa son algo mejores los resultados de este semestre comparado con los del semestre pasado. Entonces, quizás donde está quizás menos fuerte, digamos, o quizás más débil en la parte cuantitativa, porque también uno si observa las clases, una parte importante está dirigida a aplicaciones prácticas, revisiones de estados financieros reales, a partes cualitativas, porque una parte integral, y que lo hemos dicho desde el principio del semestre, es la ayudantía también, y esa tiene un componente importante de ejercitación. Lo mismo que pensamos como con el material de estudio, o sea, el material de estudio está desarrollado para que ustedes puedan ir manejándolo con trabajo en grupo, no que sea que solamente nosotros les resolvamos todo, porque una parte importante del proceso de aprendizaje es que ustedes puedan discutir sobre eso. Entonces, hemos estado revisando varias cosas, insisto que ayer estuvimos como hasta la 1 de la mañana. eh, Hay ciertas cosas que vamos a implementar, pero también tenemos súper claro que estuvimos con el prorector, con los directores de sede, con el director de la docencia de la Escuela de Negocios, de la universidad, con el jefe de aseguramiento de la calidad, con el centro de aprendizaje, etcétera. Hay ciertas cosas que uno puede clarificar también y que, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, hay algo que es súper evidente. O sea, no es lo mismo que aquí esté la mitad de la sección solamente presente en clase y que después, ojalá, la otra mitad vea los videos. Lo mismo con la ayudantía, que la ayudantía tiene un porcentaje de asistencia súper bajo, 4%, pero no es lo mismo tener a unos súper buenos ayudantes ahí presentes en la clase y poder sacarle el jugo em, que después ver el video. También ciertas cosas que nosotros lo revisábamos antes de la prueba 2 con el jefe de aseguramiento de la calidad, que decíamos, mira, es que ahora que hay desconfinamiento, quizás la gente está saliendo más a hacer deporte, etcétera, y después ven los videos. Y me decía, y lo ven en toque de queda, revisó el horario y todo. Decía, claro, pero quizás no es exactamente lo mismo ver los videos a la 1 de la mañana, que hace calor, que hace frío, que hay ruido, que tengo sueño, etcétera, que estar participando activamente en la clase. Insisto que quizás la instancia de evaluación del aprendizaje, que siempre es complejo, nosotros
lo hemos discutido harto con el centro de aprendizaje, qué pasa si hicieran un curso sin evaluaciones, por ejemplo. No es la única la prueba. Hay otras instancias, algunos tienen más habilidades de trabajo en equipo también, por ejemplo, los trabajos, el caso que tenía súper buenos resultados, y tiene otros objetivos, por ejemplo, investigar cuando miraban los estados financieros de las compañías, que esto no está en el caso, y se metían a los estados financieros del Parque Arauco, de Mall Plaza, para ver los metros cuadrados, etcétera. Eso también quizás cumple algunos objetivos de aprendizaje, dónde encontrar los estados financieros, eso es algo importante, saber cómo se comparan, etcétera, qué cosas deberían buscar, en qué cifras, cumple otros objetivos de aprendizaje. Entonces, también uno siempre ojalá quiere que la nota quizás de una evaluación refleje justamente lo que saben, pero siempre puede haber una disociación, o sea, quizás no hay ningún instrumento perfecto, hay una mezcla importante de los instrumentos que es significativo, pero que eventualmente eh, el nerviosismo puede jugar en contra, la flexibilidad que hay hoy en día, entonces son como factores que juegan también, porque nosotros podríamos grabar todos los videos, etcétera, y que quizás lo que yo comentaba con la sección anterior, a veces nosotros cuando teníamos las clases en físico 100%, pre-pandemia, que la sala de profesores se rellenaba para hacer las tareas y estaban todos ahí trabajando y consulta y la luz María siempre me retaba que colapsó la sala de profesores, que los otros profesores reclaman, etcétera. Esas instancias son difíciles, quizá imposibles de reemplazar, quizá el que yo envíe el video es lo que tenemos a la mano, quizá ustedes tienen otras ideas mejores que esa, pero eventualmente sí lo que hemos visto harto y en los horarios de consultas que yo me he juntado con usted, es como que cuando lo hacemos en la clase o yo envío un video grabado de cierto ejercicio se ve súper fácil, pero que después cuando a ustedes les toca meter las manos en la masa, digamos, les toca resolver eso, quizás no es tan simple. Entonces, tenemos súper claro con las autoridades, particularmente los dedicados a aseguramiento de la calidad y el equipo de profesores que yo coordino totalmente, que quizás no es que hayan dedicado pocas horas, sino que las horas dedicadas no han sido del todo efectivas. En el fondo, algunos me decían es que yo tuve que abandonar todos los otros para estudiar una semana. Quizás no tiene tanto sentido hacer eso. Si nosotros dijimos el primer día que este curso era súper complejo, no porque nosotros le queramos dar una complejidad adicional, sino que quizás porque habla de cosas que no son tan cotidianas, quizás porque también tiene un cambio de chip respecto a lo que es introducción a la contabilidad. Entonces, yo lo dije el primer día, lo pueden ver en el video, pero en realidad yo que dicto desde introducción a la conta hasta finanzas 2 empleados y obviamente en el magíster de finanzas y otros cursos más avanzados, me parece que contabilidad 2 tiene ese toque adicional que no es tan intuitivo y que además hay este cambio de switch de una introducción a la contabilidad que es mucho más mecánico, que hay que hacer mucho más asiento, a uno en el que tengo que mirar cómo esto influye en otras cosas, en el control de gestión de la empresa, si es mucho más rentable, si me esconde cosas, si ético, si tengo que agregar A o B, más que en hacer muchos asientos. Entonces, si se fijan, en la prueba hay pocos asientos que hacer, en el control no es que todo sea ejercicio y quizás puede haber sido un cambio en la estructuración, en la forma de estudiar, que haya sido más complejo, por ejemplo, esa transición de introducción a contabilidad 2. Eso por una parte puede hacer la diferencia. También hay que observarlo ciertas cosas en su magnitud, particularmente en mis dos secciones, o sea, aquí hay un 7 y en la otra sección también hay un 7 en la prueba, o sea, inalcanzable no era, y el 7 está presente aquí en la clase. Entonces, como que hay que matizar ciertas cosas, nosotros sí o sí no nos vamos a rendir, vamos a hacer más cosas, horarios de consulta y lo que necesitemos pero quizás lo que hemos visto, y porque nosotros además los profesores estamos metidos en el día a día, etcétera, no es que queramos hacer una prueba así como algunos comentarios, como para que no se copien, etcétera, no, hemos tratado justamente de estratificar súper bien las preguntas para que una prueba con distintas preguntas de una persona distinta sea el mismo nivel de complejidad, etcétera, la hemos tratado de acortar a los tiempos también. Algunos que decían, no, es que cuando era de puro desarrollo agarraba puntos de arrastre,
Eso no va a pasar en la vida primero, así que si eso hubiera sido, era un engaño, entonces no debiéramos perpetuar malas prácticas, pero particularmente en el área desde el 2017 que habíamos implementado las preguntas de alternativa, no las inventamos en la pandemia, en Finanza uno, en Finanzas 2, en Contabilidad 3, sustancialmente, en Introducción a la Contabilidad, acabamos de tomar una prueba de puras alternativas también, entonces era algo que, que se veía y sobre todo que para eso está el desarrollo, o sea, por ejemplo, que si hay 90, 100, 110 preguntas de alternativa, obviamente nos podemos subir una pauta, pero no porque no la queramos subir, porque una parte del aprendizaje es justamente hacer la revisión de eso. Entonces, en la prueba uno y ahora vamos a dar todas las instancias posibles, de revisar eso, que si alguien creía que tenía súper clara la materia y no tuvo los resultados que esperaba, la parte más importante es ver por qué no ocurrió eso. Y todos los horarios están disponibles para que nos juntemos y revisemos más que tratar de hacer calzar una pauta con otra que yo dije A, yo dije B, porque inclusive, y por eso las notas que ustedes veían reportadas después, o los puntajes que veían reportados después, hay que rescalarlo, las notas son algo más altas. Primero porque como habían 4 preguntas de bonus, por eso podían contestar 34, entonces nosotros la contabilizamos como 30, como lo habíamos hecho normalmente para la prueba uno, entonces hay que hacer como un rescalar eso, y que como habían ciertas preguntas que ya, bueno, la prueba completa ya estaba calificada, eso se va a ver reflejado en la planilla para no volver a recalificar todas las evaluaciones directamente en WebPulse. Así que por ese lado, que es lo que menos nos complica, que es la nota, si lo que nos importa el objetivo de aprendizaje, van a subir un poco. Y por otro lado, yo creo que habían al menos, en mi caso, entiendo que los otros profesores también recibieron, 2 o 3 correos que sugerían ciertas cosas que eran súper válidas. Imagínense que estas preguntas fueron revisadas por 7 profesores el semestre pasado. Yo creo que este semestre estuvimos al menos unas 15 horas dedicadas a la prueba 2 y ya llevamos desde el sábado hasta ahora dedicado unas 6 o 7 horas adicionales entre todas las reuniones, diseñar esto y tenemos reuniones hoy día a la noche de nuevo, um, de que estaban súper depuradas, pero aún así podría haber algunas preguntas, yo creo que eran 3 o 4, que podría darse una interpretación como que 2 preguntas fuesen correctas. Entonces recuerdo que era como una de leasing operativo y financiero y alguien me argumentaba súper bien que podría haber sido al revés. Entonces, esas preguntas también vamos a darle doble calificación y cuando le subamos las notas definitivas, entonces es probable. Yo creo que prácticamente todos subían eso porque se daba para 2 preguntas distintas, pero que les salía a todos. Entonces, debiesen subir por ese aspecto. Sí, la escala de las 30 preguntas que tenían que considerar normalmente, o sea, los bonus no contaban, pero sí o sí eso no se mueve, tal como dijimos el primer día y como ustedes vieron a la prueba uno. Entonces, así como que, y si vamos a hacer escala, no debiéramos hacer escala porque no había ninguna pregunta que, por ejemplo, si en el control he visto un par de casos que había un error de tipeo que decía arrendatario en vez de arrendador, que decía trimestre en vez de semestre y que para eso está la recorrección, por eso es súper importante el desarrollo, pero en la prueba no había nada de eso. Entonces, como ajustar la escala nos parece a todos los profesores que no debiese tener sentido porque en el fondo, y esto sí había pasado históricamente, si alguien me dijera, no, es que nunca vimos bonos, es que nunca hicimos una tabla de desarrollo, es que nunca calculamos el valor presente de las cuotas de un leasing, o algo de ese orden, uno entendería que hay que borrar eso. Y les diría que lamentablemente, históricamente, sí habían profesores que no pasaban la materia, pero aún así eran capaces de tomar la evaluación sabiendo que sus estudiantes no sabían eso, no se había visto en clase. Creo que particularmente en ninguno de los 3 cursos, al menos de contabilidad, y estoy seguro que en los de finanzas tampoco, ha ocurrido eso últimamente. Entonces, como que si alguien dijera este ejercicio está malo, no se podía hacer, le faltaban datos, no ocurrió ningún caso. Sí es súper lamentable y no queremos que nadie se desmoralice, es que quizá uno le dedicó muchas horas y esas horas no se traducen en buenos resultados. Entonces, esa es la parte donde tenemos que reunirnos en detalle y ver la evaluación y ver por qué esas horas, digamos, no dan los resultados concretos. No es dedicarle pocas horas,
es que quizás las horas no fueron efectivas. Y eso era lo que me aclaraba súper harto Carlos, jefe de aseguramiento de la calidad y continuidad académica. Entonces, quizá hay que reenfocarlo en otras cosas. También la tutoría, por ejemplo, que es una instancia distinta, no es como una segunda ayudantía, es que te van a dar cierta estrategia, que también han estado con el psicopedagogo que puede ayudar a entender por qué ocurren este tipo de cosas. También nosotros nos hemos juntado súper harto con el centro de aprendizaje, con la gente del centro de aseguramiento de la calidad, y eventualmente nosotros no tenemos la respuesta a todos, por eso si alguien siente eso, podrían escribirle, vamos a dar más instancias, yo estuve reunidos con ellos, entonces, porque también, ¿por qué ocurre eso? Me preguntaron en la sección anterior, no estamos seguros, yo creo que hay una serie de instancias que debiesen aprovecharse cuando nosotros, todos los profesores de contabilidad, estudiamos ingeniería comercial aquí en la universidad, en nuestra alma mater, y no habían estas instancias, no habían tutorías, no habían ciertas cosas, no había un metacursos que tuviera el material de todos, con todos los videos, con preguntas de autoestudio, después de un mapa conceptual, que se hicieran cosas adicionales, que se grabaran videos. Creo que son instancias, pero es quizás mucho si uno lo trata de agarrar 2 días o 5 días antes. También lo que dijimos varias veces, pero quizás puede ser complejo alcanzar, subirse a ese tren, es que si uno tenía debilidad en matemáticas financieras de la prueba uno porque no partió bien el semestre, porque la semana de pausa quizás fue desafortunada, son cosas en las que podemos mejorar. Quizás pregrado cuando hizo la distribución de los temas y quedó macroeconomía súper cerca, etcétera, quizá uno no pudo dividir bien su tiempo, era obvio que no puedo contabilizar un leasing, un bono y revaluarlo, etcétera, si no puedo convertir una tasa o no puedo hacer una tabla de desarrollo. Entonces quizás también si se hubieran acumulado todos estos conceptos que no los tengo tan claros, hacia una semana puedo ser mucho que abordar. Tratar de hacer 1.000 millones de ejercicios no es el foco en este curso, insisto que eso puede cambiar el switch comparado con una introducción a la contabilidad, por ejemplo, entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Creo de que todas las horas que hemos dedicado a evaluar los resultados, leímos en detalle súper harto los comentarios, que falta tiempo, pero en realidad, históricamente, una prueba de contabilidad duraba 3 horas, y 3 horas es súper harto. A nosotros nos pasó con el profesor Valenzuela que estuvimos dando una certificación en finanzas en diciembre y a las 3 horas uno ya podía saber, pero ya estaba súper desgastado. Si algunos correos que como que no, es que todos, no todos, nosotros vemos las estadísticas, hay mucha gente que tiene resultados bastante buenos que terminó a la hora 50. Nos parece que 2 horas es algo súper alcanzable. En la parte cualitativa, en promedio se demoran más o menos unos 45 minutos. La parte cuantitativa es algo más extensa, entonces 75 nos parece súper razonable. Um, y en ese sentido, queremos apoyarlo en todo lo que ustedes necesiten. Así que estamos, y creemos también que dedicar, no sé, yo estuve como 45 minutos conversando esto con la otra sección, perdón, es súper valioso porque nosotros leímos 70 u 80 comentarios que habían en la encuesta, los revisamos en detalle, el área de aseguramiento de la calidad dedicó mucho tiempo a ver cuánto veían los videos, en qué horario veían los videos, cuánto era la extensión, cuántas veces lo veían y hasta qué minuto, etc. O sea, también digital hemos ganado ciertas cosas que podemos ver, ciertas estadísticas que antes no era invisible, que era invisible. Hemos perdido quizá esas instancias de horario de consulta en la sala de profesores, quisiéramos cosas adicionales, pero seguimos trabajando para mejorar ese tipo de cosas. ¿Sí? María, no estoy seguro de cómo vamos a calcular la nota base. Es como que, porque como quedaron 34 de 30 preguntas con 6, sí o sí es un punto base, pero tendría que revisarla y nos vamos a juntar con el resto de los profesores. Pero yo diría que es como el puntaje obtenido, porque lo que se va a rescalar es el puntaje dividido 60 más un punto base. O sea, si alguien tiene 60 puntos, tiene un 7. ¿Hay alguien de aquí que tuvo eso?
Entonces, si tiene 30, debe ser 40. Lo que pasa es que ese 30, dado estas preguntas que podían tener dos respuestas correctas, o que valían 34 sobre 30 o algo así, quizás cada pregunta no valía uno, sino valía uno y fracción, una cosa así. Habían Más algunas que valían 1.2, creo. una cosa así. Entonces, por eso que eso ajusta hay que ver. Pero en el fondo, cuando le subamos la planilla, va a decir cualitativas, cuantitativas, y si les da 45 puntos la suma, su nota es un 5,5. Pues si les da 60, es 70. Si eso había, entonces por eso que debiese, insisto, yo creo que si comparé todas bien, ninguna bajaba, por el contrario. Todos deben haber subido algún par, porque me acuerdo que era una de leasing, en verdad solo me acuerdo de Elysium, pero era como cuatro preguntas que tenían eso, más el rescalar de las que ya tenían buenas, pues entonces a menos que tuvieran 0 puntos, algo subía el multiplicar ese factor por 1,2 más o menos, que es lo que dice Juan. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos instancia, apenas tengamos eso, que nos vamos a reunir los profesores, lo vamos a postear oficial para todos. Tampoco quiero hacer como que Eva Martínez dio una información distinta a lo que dicen. Creo que va a ser mucho más claro por escrito, por el metacurso, pero, pero para que piensen eso, vamos a tener hasta el final del semestre tres horarios de consulta permanente. El profesor Nasser va a ser uno los sábados a las 10 de la mañana para los que le funcione. Yo voy a hacer uno los miércoles a las 3:30 de la tarde para los que le funcione. La profesora Moya va a hacer uno los martes, creo, a las 10 de la mañana. Los vamos a postear. Los profesores Basón y Gallo se van a preocupar de hacer algunas de las preguntas del material de estudio del examen. Ojo, no es que el objetivo o el cómo utilizarlo no es como que nosotros le desarrollemos todo, es que ustedes lo trabajen y lo discutan y en realidad vamos a hacer una encuesta. Es decir, mira, ¿cuáles son las 10, 15, ya, 20 preguntas que son muy, muy complicadas para usted y esas se van a resolver? ¿Se entiende? Porque si no, como que si van y se enfrentan a la pregunta por primera vez cuando la resolvemos, no aporta nada, porque obviamente cuando llegan a la prueba no es igual, y eso fue algo que dijimos la primera vez. La prueba no va a ser algo igual, la ayudantía son los ejercicios de prueba anteriores. Si uno lo mira, el control de ejercicios 2 es más complejo que la prueba en promedio, ¿entiendes? Que alguien diga, no, es que yo sabía un poco más de activo intangible y menos de bono, o no sabía, ya eso es subjetivo, pero en promedio, si uno mira el ejercicio de intangible y el ejercicio de leasing del control de ejercicio, independiente de las preguntas que le hayan tocado, eso es más complejo que lo que se preguntaba en la prueba. Entonces, quizás también hay otro factor que son nervios, que quizás alguien no venía tan bien de la prueba uno, se puso nervioso, etcétera. Pero también así como cosas, como que tomé 4 horas de clases particulares y en verdad no me sirvieron para nada. La lección me parece clara, venga a clase, eso creo que es algo súper importante. O pida los horarios de consulta, yo creo que es más efectivo estar 4 horas en horario de consultas conmigo, es gratis además, entonces no tienen que pagar clases adicionales que no les funcionan además. Me parece que por ahí podría dar, están todas esas instancias, yo en general trato de contestar todos los correos, si tenemos tiempo agendamos todos los horarios de consulta que sean posibles y creo que esa instancia debiésemos aprovecharla, aunque quede poco, debiésemos aprovecharla. Entonces, vamos a postear eso. El centro de, digamos, de aseguramiento de la calidad también va a dar tutoría extra. Ahí en una me decía Carlos, que es el jefe del área, estuvo el psicopedagogo. Entonces, insisto que no lo piensen como una ayudantía 2, como que van a hacer más ejercicio. Es algo más de estrategia, del cómo deben enfrentarse a estudios, a que les converjan muchos cursos, que quizá esto no es tan obvio. Entonces, quizá además lo que veíamos con la otra sección es que uno dice, no, es que es desproporcionado el tiempo que voy a invertir aquí, sí, porque estoy cambiando el switch, pero es probable que
y después le pueden preguntar al ayudante que acaba de hacer Finanza uno. Pero una parte importante de lo que uno aprende en este curso te simplifica mucho la vida en Contabilidad 3, en Finanza uno y en Finanzas 2. Entonces quizá una inversión primero en cambiar el switch, segundo en aprender conceptos que para alguien de segundo año no son tan evidentes, son cosas raras. Entonces, pero que eso se va a ver reflejado en los siguientes cursos, en su desempeño profesional, etcétera. Entonces, quizás como que no lo vean solo "Oh, que estudié 20.000 horas y en la prueba 2 me fue mal. Bueno, me puse nervioso, se cortó el internet. Hay una serie de factores, por eso también debemos ser flexibles. No es fácil la situación actual, entonces vamos a flexibilizar y en general yo creo que en mi política personal y todo mi equipo de profesores comparte esa idea de que no vamos a subsidiar nada, por eso bajar la escala para mí no tiene ningún sentido, a menos que alguien me dijera no se podía hacer la pregunta, está mal redactado, no se pasó la materia, algo que no ha ocurrido en ninguna vez, es que si hubieron malos resultados, nosotros estamos dispuestos a dar voluntariamente, tampoco queremos sobrecargar a alguien, oportunidades para mejora, particularmente porque la situación actual es súper difícil, entonces puede verse no a que no sepan, sino que a que el internet o que el nerviosismo o que millones de factores. Entonces nosotros si vamos a dar esas oportunidades para premiar el esfuerzo, no vamos a subsidiar nada, por eso bajar la escala o hacer algún ajuste de ese orden no tiene al menos un sentido académico. Sí, escucho sus comentarios. El momento de desahogarse. Profe, yo tengo una pregunta o sea, una duda sobre las preguntas. Al final esos 4 puntos extras se aplican sobre cualquier pregunta, en teoría. O No es como sea, que hayan sido 4 específicas dentro de la prueba. o sea, sí, los bonus eran las preguntas 16 y 17 cualitativas y 33 y 34 cuantitativas. En cualquier prueba, solamente que a todos no les salían las mismas preguntas de bonus. Ah, ya, ya. Claro, o sea, esas preguntas no es como que tiramos, que le salgan 17 de cualquier tema. Nosotros estratificamos las preguntas bonus de acuerdo a ciertos parámetros académicos para que salieran esas dos preguntas de acuerdo a esos parámetros, en el fondo, tanto en las cualitativas como en las cuantitativas. Pero si valen lo mismo que la otra, sí, valen lo mismo que la otra. Entonces, insisto que aquí como eran 34, un número bien raro va a ser el cálculo de la escala, pero les diría que como normalmente, y esto es algo que hemos hecho harto en finanzas, en las contabilidad en general, como que los bonus es, no sé, como que si uno pudiese lograr del 100%, hubiese podido obtener el 115% del puntaje. Y la nota final se calcula con el 100. ¿Entiendes? Entonces, más o menos como que esa rescalada tiene que hacerse en el proporcional de cuánto es las 4 preguntas sobre las 30 más estas 3 o 4 que se debían a quizás bien justificados, me pareció que era lo que me enviaron un par de correos, se podían considerar más de una respuesta correcta. Entonces, eso se va a ver reflejado en la planilla, ojo, porque volver a calcularlo para los 376 va a generar más problemas, pero en la planilla ya van a ver reflejados esos ajustes cuando subamos las notas. ¿Sí? Profe, yo tengo una como sugerencia Ujú, que, o sea, a mí me pasó que yo iba como muy bien con el tiempo, me quedan 10 minutos, iba en la 30, ujú. ¿ya? Pero porque yo había en las instrucciones salían que eran 15 y 15 y nunca supe que habían 4 de bono. Entonces, después como que cuando uno baja y pone como siempre terminar intento, salía siguiente. Y dije, ¿cómo? Y ahí pasé y había más preguntas y ahí pregunté y me dijeron que eran 34, pero tuve que hacer las últimas casi que a la chunte porque no me alcanzaba el tiempo. Pero dimos 10 extra. Se te acaban las Ah, 2 de 10. O a mí sea, se pero me cerró la... es imposible. Las 12:10. Si uno, cuando uno ponía iniciar intento, decía hasta las 12:10. Pero en todo caso, claro, porque cuando decidimos eso no queríamos meterle más ruido en las instrucciones, da lo mismo, porque eran bonus. Solo puede Sí, no, sumar, no puede restar pero, en ese sentido. sí, no, pero como, o sea, como sugerencia haber dicho que iban 4 de bono o que en total eran 34, pero como para poder haber distribuido bien el tiempo.
Pero ojo, ven que puede ser una cosa de estrategia, porque si ustedes como que hacen clic a la derecha, te sale como el mapa de todo el total de preguntas, y la primera mitad siempre es quali, la segunda mitad siempre es quanti. Entonces, quizás para el examen, no tengo idea si vamos a poner algún bono o no, quizás dedicarle 30 segundos o un minuto a hacer eso les puede sumar también lo que habíamos conversado en clases, que quizás alguien partía, no sé, por bono, al fair value, no, no estoy tan seguro, y quizás empezó a buscar, ya, voy a seguir con una que sea de intangible. Que eso podría estar en cualquier parte, porque eso lo ve el sistema aleatorio, todo, entonces, pero quizás como ir contestando estratégicamente puede darle un piso más sólido. Oye, estas 10 o 15 preguntas estoy 100% segura o seguro de que las sé contestar. Quizás podría ir por ahí, algo que, insisto, quizás no es que sepan más o que sepan menos, solamente su nota va a representar algo más fidedigno de lo que saben en el fondo. Pero como el examen es el 21 de diciembre, casi en la Navidad, entonces si hacemos un cambio de ese orden, esperamos poder sugerírselos con suficiente tiempo o avisarles con suficiente tiempo, o al menos pero no quisimos ponerlos más nerviosos, como que si entraban los 5 o 10 minutos antes al Zoom y los ayudantes le dijeran ahí como que se les cambiara el panorama, creímos que iba a restar más que sumar. ¿Qué otros comentarios? Es su momento. ¿No hay más comentarios? ¿Están seguros? Sí. Bueno. Entonces, como les digo, nosotros nos vamos a reunir a la noche. Debiésemos ahí dejarles publicadas las notas. Creo que sí que hay una lección, más que porque la clase sea súper buena o súper mala, que quizá ustedes ven el video y se quedan con ciertas dudas, que no es lo mismo que preguntarla en clase, y quizás eso se transforma en una bola de nieve, porque invento, no supe bien cómo convertir una taza. Entonces eso implicó que no puedo hacer una tabla de desarrollo. Si no puedo hacer una tabla de desarrollo, no puedo contabilizar un bono al costo amortizado, menos voy a poder hacerlo si lo tengo que hacer por el valor razonable. Entonces eso se puede, después de 3 o 4 clases a las que uno falta, convertir en algo más complejo invirtiendo exactamente el mismo tiempo. Entonces como que estar una hora presente acá es mucho más rentable que estar viendo una hora el video después, porque les va a costar más, lo van a tener que detener, etc. Puede ser complejo. Entonces, creo que si hay algo súper claro es que hay que rentabilizar las horas de clase. Creo que son buenos horarios. El semestre pasado era en el horario que después cancelaron, el de las 6:30. Era malo. No hay ninguna sección a las 8:30 de la mañana, que también es como complicado. Entonces, no es tan malo el horario en ese sentido. Puede ser bastante más rentable asistir a la clase. ¿Sí? Profe, Ajá. le puedo hacer una pregunta, pero es del control del jueves. Ujú. Si es que existiese alguna posibilidad de como alargar el plazo hasta el viernes, porque creo que la gran mayoría tenemos prueba de macroeconomía hasta bien tarde. Entonces Eh, tendríamos que rendir los controles bien en la noche. Es verdad. Estoy escribiendo al tiro a los profesores. ¿Podemos cambiar el control de lectura de acciones para el día viernes? Tienen prueba de macro el día jueves. Ya apenas tengo una respuesta del resto de los colegas, les posteamos en el metacurso, y si es que se cambia, le cambiamos el control. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, partamos con el tema que viene ahora. Abajo. Instrumentos de renta variable.
Cuando nosotros comenzamos a ver bonos, nosotros hablamos que los bonos son conocidos regularmente como instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija se habla de ellos como renta fija no porque sean seguros, sino porque fundamentalmente están destinados a que tú conoces el pago. Y entonces no es que no pueda cambiar porque el tipo de cambio, por la inflación o porque de plano la empresa no te pagó, sino que tú sabes que te va a dar 100, 100, 1100 y eso es lo que se habla habitualmente de renta fija. Entonces, cuando uno habla de renta variable, habla fundamentalmente de acciones. No solamente de acciones, nosotros cuando entramos a la página de la bolsa dijimos, mira, además de las acciones podría haber otras cosas, por ejemplo, las cuotas de fondos de inversión. Y entonces ahí hacíamos una diferencia significativa cuando decíamos cómo la empresa y cómo los inversionistas invierten en cierto tipo de activos, digamos. En el caso de un fondo mutuo, nosotros decíamos, el fondo mutuo junta la plata de varias gente e invierte en cualquier cosa. Si el fondo mutuo tiene que, o alguien quiere rescatar la plata invertida, el fondo mutuo vende los activos del fondo para pagarle a los aportantes del fondo. En el caso de los fondos de inversión es distinto. Y normalmente los fondos de inversión, especialmente los fondos de inversión privados, tienden a invertir más en activos que son ilíquidos, en concesiones, en edificios, en puentes, en aeropuertos, en túneles, etcétera, que te sería súper difícil tratar de vender el activo o tratar de venderlo sin dañar al resto de los aportantes. Entonces decíamos que en ese caso, el que quiera recuperar su plata lo que hace es vender la cuota o la participación que tiene sobre ese fondo de inversión. Entonces, en general, uno habla que los instrumentos de renta variable son las acciones que tengo sobre la compañía o son cuotas de fondos de inversión. ¿Qué es más transado en la bolsa? ¿La renta fija o la renta variable? ¿Nadie se acuerda? La fija, ¿o no? ¿Por qué? O sea, me acuerdo que en el texto decían que era el mayor mercado era el de la renta fija, ¿Cierto? pero lo que me Entonces, acuerdo. entremos de nuevo a la bolsa, entonces. Voy a la bolsa de Santiago, entonces voy a la página de la Bolsa de Comercio de Santiago y digo mercados. Y veamos mercado en tiempo real. Entonces, fíjense, lo que tenemos aquí son acciones, y voy a pasar la barra para acá, y voy a decir, acciones tenemos aquí, y aquí tenemos cuotas de fondos de inversión. Entonces, si estamos pensando en renta variable, se ha transado esto. Algo así como 180.000 millones de pesos hoy en día. Pero fíjense que si nosotros vamos a lo que es renta fija, instrumentos de renta fija e instrumentos de intermediación financiera, se ha transado mucho más, se ha transado del orden de 1,6 billones de pesos. Entonces en las acciones hay mayor número de negocios. Cuando uno observa acá, uno dice, ah, claro, se hicieron 36.000 negocios, pero 100 luquitas, 200 luquitas, son transacciones en general más pequeñas y por lo tanto del volumen total mueven menos que yo voy y vendo un bono. Por eso nosotros decíamos, oye, cuando las empresas venden bonos no van por $1.000.000, van por 100, por 200 y por 500. Entonces son menos negocios, pero de 2.000 millones, de 3.000 millones, y eso genera que el volumen más cuantioso sea en promedio más o menos entre el 7 y 8% es renta variable de lo que se transa en bolsa y el 92% son instrumentos de renta fija, 92, 93%. ¿Entiendes? Eso es lo que se ha transado hoy día, pero más o menos representa el promedio de la realidad que ocurre en la bolsa. Y eso también ocurre en el resto de las bolsas del mundo, no es solamente en nuestras bolsas. Entonces, si de mercado se trata, el mercado de las divisas es el más grande con seguridad. Después viene el mercado de los commodities, de los metales, del jugo de naranja, el algodón, el látex, las hojas de té, todo lo que se le ocurre en commodities. Después viene el de renta fija y el más pequeño en ese sentido, el mercado de las acciones. ¿Sí?
Entonces lo que hay que tener súper claro es por qué alguien invertiría en acciones. Primero, cuando la empresa vende acciones, le otorga derecho a la propiedad. Entonces tú tienes un derecho, no una obligación, como en el caso del bono, sobre la propiedad de la empresa. Entonces, las acciones son parte del patrimonio de la compañía. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa porque los accionistas, mejor aún, los acreedores, si yo no le pago a los acreedores, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pueden hacer los acreedores de la empresa? Si yo no les pago los cupones o las cuotas de un préstamo. No seguir financiando, ¿no? Pero ¿cómo me cobran? Te demandan. Dando la Eso. plata. Y embargan los activos, pero los accionistas si no reciben réditos de su inversión no pueden hacer nada. Por eso nosotros hablábamos que los accionistas tienen un derecho excedente de cobro, mientras que los acreedores tienen un derecho preferente de cobro, están más arriba en la escala. ¿Se entiende? Y por eso es que uno espera ciertas cosas distintas. Cuando uno invierte en una acción, ¿por qué invertiría en una acción? ¿Por qué ustedes invertirían en una acción Para cualquiera? financiarse lo mismo, para generar ganancias. ¿Qué tipo de ganancia? ¿Cómo gano plata con una acción? Por la rentabilidad Porque que la da la acción empresa. sube. Vendiéndola. Sube, listo, eso es lo que vamos a llamar ganancias de capital. Entonces tú esperas que haya un alza en el precio. Esa es una razón para invertir la acción. Por eso nosotros dijimos en bonos también puede ocurrir, tú lo compraste por el 100% del valor par y subió hasta 108. Ya, eso es algo. Pero quizá eso es más evidente en las acciones, porque las acciones saltan los precios muchísimo de acuerdo a ciertas cosas que nosotros vamos a revisar en la bolsa. ¿Por qué otra razón podría invertir en una acción? ¿Qué esperarían obtener con una acción o con varias acciones? Ser parte del directorio si tengo una gran parte de las acciones. Listo, control o poder, que es algo que vamos a ir más en la lógica contable en la próxima clase, pero por controlar, y con control, ¿cuántas acciones necesito para controlar la empresa? Más del 51% o no, Eso profe, es. o algo así. El 50 más 1, digamos, para que nadie pueda tener tantas acciones como yo. Y con el control, entonces tú dices, mira, es que yo quiero cambiar que no abramos locales allá, o quiero cerrar locales, o quiero que la empresa tenga más o menos deuda, o quiero que pague más dividendo. Entonces las políticas más significativas de inversión, de financiamiento y de operación van a ser las que la empresa pueda dirigir si es que tengo ese poder. ¿Se entiende? Entonces quizás tú querrías cambiar ciertas cosas. Cuando uno invierte en una acción, uno espera que te pague ¿qué cosa? La inversión inicial. No sé, porque eso es difícil que recupere la inversión inicial. Pero si algo me paga la acción, ¿qué me paga? Dividendo. Dividendo, listo, esa es la razón. Entonces uno podría decir, mira, al menos hay 3 razones financieras para comprar una acción. Fuera de cómo se contabilicen, todo eso después. Primero, ¿por qué un inversionista podría invertir en una acción? Y esas al menos son razones financieras, pero podría haber otra razón. Por ejemplo, ¿por qué una persona invertiría en acciones de equipos de fútbol? Porque les gusta ese equipo y quieren que tenga financiamiento. Eso es. Entonces una razón emocional. Pero nadie me dice no para forrarse. Nadie se va a forrar con un equipo de fútbol. Financieramente son desastrosos todos los equipos de fútbol. Entonces hay otras razones, particularmente si uno piensa en azul azul o en cruzado o en blanco y negro, las acciones, y nosotros lo decíamos cuando vimos activo intangible, la gente fue a comprar acciones de la empresa cuando estaba quebrada. Entonces le prestaron, comillas, plata a la empresa, compraron sus acciones, las financiaron con patrimonio solamente para que no quebrara el equipo, pero nadie piensa que va a obtener unos super dividendos, que la acción va a subir en la bolsa, difícil.
¿Se entiende? Entonces son más bien emocionales, por ejemplo, en el caso de los equipos de fútbol. Y podrían darse otros casos también. Uno podría decir, mira, ¿por qué alguien compraría una acción de un club de golf? ¿Por qué alguien compraría acciones del club de golf? Porque quiere jugar golf. Listo. Para ver si. Entonces, los clubes sociales, los colegios, por ejemplo, el Grange o el Craig House que estuvieron, bueno, el Grange ya dejó de listarse en bolsa, pero el Craig House sigue estando en la bolsa, entonces, ¿por qué alguien compraría acciones de un colegio? Para meter a su hijo en ese colegio el día de mañana. Eso. Entonces, una razón más emocional. No es que vaya a obtener una superutilidad y cosas así. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Para nuestro efecto, nosotros vamos a considerar solamente razones financieras. ¿Entiendes? Entonces, pero que pueden haber otras razones y que se exploran en hartos años más. Al final de Finanzas 2 van a ver Behavioral Finance y van a decir, oye, que los inversionistas cuando tienen sueño, cuando es lunes, cuando es viernes en la noche, compran por otras razones que no son que vayan a ganar plata. Ganar plata en forma de dividendo, en forma de que voy a reestructurar la empresa de otra forma, o en que espero que suba el precio de la acción. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en las razones en verde. Entonces, uno tiene que pensar ciertas cosas. Por ejemplo, algo que yo discutí harto con el profesor Basón. ¿Cuánto es lo mínimo que puede valer una acción? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Unos $8? Menos que eso. En Chile, ya. En Chile, Cero. ¿cuánto lo? ¿Cero? Sí, yo incluso siento que podrían irse negativas. 0,1 dólar, ¿no? Ya. Negativo todavía no ha llegado a valer nada, porque en el fondo, si la empresa está quebrada, ¿cuánto van a recibir los accionistas? Cero, no recibo. Cero. ¿Cuánto es el valor presente de cero? Cero. Cero. Pero me estoy poniendo en un caso, ponte, la empresa está a punto de la quiebra y necesita, no sé, que alguien consiga como el control de la empresa, así que pone sus acciones casi que valor negativo, cosa de incentivar a algún accionista a tomar el control de la empresa comprando todas, por así decirlo. Pero para ponerla a valor negativo sería que tú le pagues a alguien. Pues entonces, si yo veo empresas cerca de la quiebra, por ejemplo la TAM Airlines, dudo que Cueto me vaya a pagar a mí por tomar el control de la empresa, aunque esté en una reestructuración financiera súper seria, igual vale algo, 1.134 pesos cada acción. ¿Se entiende? O Casino Enjoy, por ejemplo, que también sufre una situación muy delicada. Casino Enjoy, 7,88 pesos. No es cero, ¿entiendes? La Polar. Yo creo que subió 8,82 pesos. Perdón, alguien decía algo. No, sí que creo que Enjoy subió un poco el último tiempo. Sí, subió. Bueno, ahora vamos a explorar por qué algunas acciones han subido más. Pero, ¿cuánto es lo mínimo que podría valer? Uno diría, mira, primero, aquí no aplica la ley del redondeo por si lo notan. O sea que a nadie te va a dar una moneda de 5 pesos, 3 pesos, no. 10 pesos. Ya no aplica eso, pero miren, Cementos Melón. La acción de Cementos Melón vale 0,4 pesos. Entonces, que yo discutía con el profesor Basón, me decía, no, si no existen los centavos en Chile, no sé yo. Esta acción vale 40 centavos de peso. Que nadie ha tenido un centavo, no sé yo, pues esto es lo que dice la bolsa, 0,4. ¿Se entiende? Pero eso no quiere decir que sea una empresa que en su conjunto valga poco o valga mucho, ojo. Lo que uno tiene que ver es cuánto vale en total el market cap, la capitalización de mercado, y eso es el número de acciones que tenga multiplicado por el precio por cada una de las acciones. Entonces, si yo voy aquí a antecedentes financieros, fíjense que cada acción vale 0,4, pero la empresa tiene prácticamente 280.000 millones de acciones. Entonces igual vale 120.000 millones de pesos. ¿Entiendes? No es una inversión pequeña. Y entonces ahí uno dice, ah, ya, quizá el precio de la acción por sí solo no es indicativo de nada, porque podría ser, por ejemplo, Corbanca Itaú, que ha estado bien golpeado el último tiempo,
tiene una acción que vale 3 pesos, pero tiene 600.000 millones de acciones, entonces en el total quizás vale más que el security, que tiene una acción que vale 200 y tantos pesos. Entonces el precio por acción no te dice nada. ¿Se entiende? Podría valer 0 o podría valer, miren, como el club de golf. 16 millones. ¿Se entiende? Entonces el mínimo podría ser 0 o fracciones de 0. El máximo podría ser 16 millones, podría ser 25, 80, 200, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces fíjense, el club de golf hay que observar ciertas cosas. Si yo miro la acción no se ha transado nunca desde abril, entonces ¿es una acción líquida o ilíquida? Poco líquida. Y líquida. Eso es, y líquida, es muy poco líquida porque en el fondo lo que uno está viendo es que si la empresa, lo que yo podría obtener es 16 millones, sí, pero es el precio de abril, capaz que yo le ofrezco a alguien y no encuentro a nadie, porque fíjense que esto está uniendo el punto de 16 millones con el punto anterior que era 18. No quiere decir que durante todo ese tiempo se estuvieron transando las acciones a 17 y fracción, a 16 millones, es que uní dos puntos y tiró una línea. Entonces una acción que es súper líquida ocurre esto, que entre medio no hay ningún precio al que se hayan transado. Y te genera algo que quizás es más complejo, pero uno dice, oye, ya, yo quiero jugar golf. ¿A quién le compro una acción del club de golf? Ah, voy a ver quiénes son los accionistas. Entonces, voy al accionista y fíjense que aquí salen, no sé, los hermanos Cauciño y tienen, pero fíjense, corredor de bolsa, venta corredor de bolsa, negocio y valores corredor de bolsa, y hay otras personas. Y yo vaya, pues le voy a comprar la acción a Eduardo Costábal. ¿Cómo lo encuentro? ¿Ven? No es como llegar e ir a la bolsa. Entonces, cuando uno tiene que ocupar un corredor de bolsa, alguien que sepa quién es el que tiene la acción al otro lado, y entonces además fíjense que el club de golf, claro, tiene 16 una acción que vale 16 millones, pero que tiene solamente 3.000 acciones y en realidad ni siquiera tiene 3.000 accionistas, tiene menos, tiene 1.090 accionistas. O sea, cada accionista quizás tiene más de una acción. Entonces ahí uno dice, perfecto, mira, lo que hay aquí es que si yo tuviese que comprar esta acción no encuentro a nadie. No conozco a nadie, no, imposible. Entonces es que es un concepto más complejo, pero que estas acciones tienen que tener un market maker, alguien que vaya haciendo el mercado para que yo pueda comprar alguna acción. Si es que tú quisieras transarla, pues si tú dices, me da lo mismo si alguien tiene una acción o no, chao, ¿para qué le voy a pagar a alguien que haga este efecto de vociferar? Oye, aquí si quieren comprar acciones del club de golf, vengan conmigo. Pero si hay algunas acciones que recurrentemente tienen que estar ahí con presencia en la bolsa, lo que se conoce como presencia bursátil, entonces tienen un market maker que las está comprando y vendiendo regularmente. ¿Se entiende? Entonces ahí hace una diferencia significativa. Porque, por ejemplo, miren, si uno pensara Cencosud, ¿quién es el dueño de Cencosud? ¿no? Horst Polman. Fíjense, yo voy a antecedentes financieros y miren quién aparece de dueño. Horst Polman sale solamente con el 2,46% de las acciones. ¿Por qué no aparece como dueño Horst Polman? Porque tiene otras empresas que también son dueñas Polman, pero están como a su nombre. Eso es. Entonces, algo que nosotros vamos a ver en las próximas clases, que tú tienes sociedades que invierten en sus acciones. Entonces, aquí Quinchamalí, Latadí y Tano son las que tiene para invertir a través. Y entonces esto tiene una razón tributaria. Las personas en los impuestos personales, el global complementario como se conoce en Chile, te puede tributar a alguien de alto patrimonio hasta el 40%. En cambio, el impuesto a las utilidades de la empresa es notablemente más bajo. ¿Es cuánto? ¿Cuánto era impuesto a la utilidad? 5% creo, ¿no? 25%. Si son pymes, si son grandes empresas, 27% con la reforma de este año. Pero aún así es mucho más bajo.
Entonces, por eso que las empresas tratan de hacer planificación tributaria, en el fondo, distribuir los impuestos a través de varias sociedades para tener elusión, que es la forma legal, no es como evasión, que es la forma ilegal de mover estos impuestos y aprovechar franquicia y depreciación acelerada y cuánta cosa hay para minimizar el pago de impuestos. ¿Se entiende? Entonces, por eso uno no ve al accionista directo y después ve que otros son, por ejemplo, los fondos de pensiones. Ah, ya, esos también compran acciones, pero fíjense que son porcentajes mucho más pequeñitos, son accionistas minoritarios. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia significativa cuando uno está viendo esto. Entonces, uno dice, mira, para yo tener las acciones, quizás debiese ver el control de la compañía. Y entonces uno dice, oye, ¿cuánto es cara una acción? Mire, voy a ir a Finanzas Yahoo. Una acción que es súper cara podría ser Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es el módulo de inversión de Warren Buffett. Y entonces tiene dos series de acciones. Las series de acciones normalmente le dan a los accionistas de la empresa distintos derechos a voto, por ejemplo. O sea, cambian el control, aunque, por ejemplo, cada una represente la mitad. Entonces tú dices, mira, la Berkshire Hathaway A vale $350.000. Entonces, ¿cuántas personas pueden comprar esta acción? Muy pocas. ¿Se entiende? Como muy pocas personas pueden comprar una acción de $350.000, ¿será líquida o ilíquida? Y líquida. Ilíquida. Y líquida. Entonces, Warren Buffett dijo, a mí me da lo mismo. Si lo importante es en que invierta y que esas inversiones sean súper rentables. Sí, pero eso es para ti porque tú estás comprometido en el largo plazo. Esta idea que nosotros decíamos de aguantarla hasta el vencimiento, lo que tú quieres es que te pague unos súper buenos dividendos y chao. Pero hay otro tipo de inversionistas que nosotros decíamos para trading o para negociación que no van a esperar 10 años, quieren hacerse una pasada rápida y como no van a encontrar una contraparte que pueda pagar $350.000 por una acción, no les sirve. Dijo, ah, ya, pues, y como es lo mismo, creemos una acción que sea Berkshire Hathaway Serie B. Entonces, mira, la Berkshire Hathaway Serie B vale $234, algo bastante más abordable. Entonces dijeron esto, mira, la Serie A en cualquier momento del tiempo se puede convertir en 1.500 acciones de la Serie B. Entonces, por eso que el precio es más o menos 1.500 veces. ¿Sí? Pero dice esto, la Berkshire Hathaway Serie B va a la junta de accionistas y tiene un voto. En cambio, las acciones Serie A tienen 10.000 votos. Entonces, si tú convirtieras una Serie A por 1.500 B, tendrías 1.500 votos. Si tú te quedas con la A, tienes 10.000 votos. ¿Qué acción prefieres? ¿La Serie A o la Serie B? La Serie A en términos de control, ¿o no? Eso. Pero la vez más asequible. Eso es. Entonces, fíjense que se tienden como a anular estos derechos, porque por un lado dicen, no, yo quiero tener el control y quiero votar en la junta accionista, hay que echar al gerente, no hay que invertir en American Express y la aerolínea y no sé qué cosa haya. Y otro dice, no, prefiero que, aunque no me guste tanto, aunque no tenga que comprar más acciones para ir y echar la foca en la junta accionista, pero sí que la acción pueda venderse súper rápido. Porque si tengo un accidente, si en realidad me quiero ir de viaje, no sé, no quiero estar ahí 2 meses tratando de vender las acciones. Porque al final, como empieza a pasar el tiempo y tú no puedes vender la acción, ¿qué tienes que hacer para venderla finalmente? Igual que cualquier cosa. ¿No? De nuevo. ¿Venderla mucho más barato? Eso es. Entonces, por eso que esta acción ilíquida sea una diferencia entre el precio y el precio que sigue. ¿Se entiende? De los 18 la tuve que vender a 16 millones en la del club de golf. Y te queda ese delta en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, algunas veces también te ocurre, particularmente en las empresas tecnológicas, crean otras series. Porque te pasa esto. Tú tienes una empresa tecnológica
y es en el fondo alguien que tiene una súper buena idea, pero como tiene súper buenas ideas, ¿qué es lo que no tiene un emprendedor? Plata. Plata, po. Capital. Entonces, tú no necesitas que alguien traiga capital. Perdón, no necesitas que alguien traiga ideas, que traiga capital, pero el que viene a poner las lucas dice ya, pero dame más porcentaje en la empresa. Y eso podría jugarle en contra, porque al final si tú sueltas el control creativo, digamos, lo que nosotros llamamos un activo intangible, el know-how, la expertise, etcétera, eso podría hacer que la acción termine valiendo menos. Entonces, se crean las series A y B para separar que tú puedes retener el control para tomar las grandes decisiones de la compañía, aunque haya aportado un porcentaje bajo de la participación total dentro del patrimonio. Entonces, es típico, por ejemplo, que tú crees la serie A y la serie B, y los fundadores se quedan con la acción de serie A, y los accionistas capitalistas, a veces llamados silent investor, porque en el fondo pongo la plata y me olvido, y en 3 años más vengo a buscar lo que me deben. ¿Entiendes? Y entonces ellos como que no estorban en la gestión diaria y el genio fundador de la empresa que se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer. ¿Se entiende? Y entonces eso podría ser una diferencia. Y por ejemplo, en el caso de Chile, Sokimich. Sokimich, fíjense, tiene la serie A, esta que dice Sokimich-A en Santiago y Sokimich B. Entonces, Sokimich A es la acción que tiene derecho a elegir a 7 de los 8 directores. Lo que nosotros decíamos al principio del curso era que los directores representan a los accionistas. ¿Por qué? Porque tú tienes 10.000 accionistas y entonces en el fondo no puedo escoger o no pueden tomar decisiones que se vuelve improductivo en el fondo tener a 10.000 personas opinando, eligen a directores que los representen. Y esos directores que los representan, entonces la serie A de Sokimich elige a 7 y la serie B de Sokimich elige a 1. Y entonces, ¿cuál será la acción que ustedes prefieren? ¿La serie A o la serie B? ¿La que elige a más directores o la que elige a menos directores? Pasa lo mismo que antes. Obviamente que uno preferiría la que elige más personas. Ya. Entonces, ¿cuál es la acción más líquida de las dos? ¿La A o la B? ¿Cuál creen que es más líquida? Porque fíjense que a todos les gusta más la A. Entonces, ¿alguien querría soltar la A? No. 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 O sea, Entonces, líquida la B. eso es. Eso ocurre. Entonces, fíjense. Por un lado, la A es como lo que se llama la joya de la corona. Oye, todos quieren tener esta. Sí, pero es súper difícil que se trance la acción de serie B. Fíjense que de nuevo estoy uniendo 2 puntos y quizás son súper pocas transacciones para Soki A. Y vale 23.687 pesos. Si yo voy a la serie B, voy a poner la Soki B, que es la más transada, por eso aparece más arriba, uno ve que la serie B vale 34.350. Entonces eso produce que la serie B sea harto más líquida. Y fíjense que la serie B va bajando en lo que va del día, pero la serie A va subiendo y hay una diferencia de 12.000. Entonces uno dice, "Oh, pero qué raro. Nosotros que hubiéramos dicho que la A era mucho más demandada y la B tiene bastante más cara. Esto es suerte, o sea, justamente se dio este ejemplo hoy día. En general tienden a parecerse porque se compensan estos efectos. Como que te gusta más que elija a los directores la serie A, pero es menos líquida. Entonces, como es más riesgosa, se le aplica una tasa de descuento más alta. Y entonces eso hace que valga por un lado más y por el otro lado menos. Y tienden a parecerse la Soquia con la serie B. Ahora se han distanciado notablemente, pero en general les diría históricamente no ha sido tan así. Porque en el fondo, además, algo que me preguntaban en la otra sección, mire, este es un objetivo de aprendizaje fundamental en este curso. ¿Cuánto debería valer un bono? En teoría. ¿Nadie El sabe? valor presente de los desembolsos, pero traídos con la tasa de mercado, ¿no? ¿Y qué desembolso hace un bono? ¿Qué desembolso hace un bono?
Lo suficiente los para intereses. financiar la empresa. O sea, los intereses, pero algo más te paga. ¿Y cómo se llama los intereses más el capital? ¿Cómo se llaman los intereses más el capital? ¿Nadie sabe? ¿Cómo se llama lo que pagan los bonos? Los cupones. Cupones, listo, el valor presente de los cupones. ¿Cuánto debería valer un contrato de leasing? El valor presente de las cuotas o cánones. De los cánones. ¿Y cuánto debería valer un crédito? El valor presente de las cuotas. Listo, ¿se entiende? Y eso es un objetivo fundamental de este curso. Y esto les va a servir para todos los cursos que vienen. Cualquier cosa en la vida debiese valer el valor presente de los flujos de caja. Si ese flujo de caja se llama las unidades que me generó la máquina o los cánones que paga el contrato de leasing o los cupones del bono, está bien, pues. Entonces, cuando uno está viendo estos 34.350, el valor presente de los flujos de caja, ¿qué flujos de caja te genera la acción? ¿Qué cosas te No paga estoy la acción? segura. ¿Dividendos? Los ¿No? dividendos, pues, eso es. No es nada distinto. El cómo proyecto los dividendos, etcétera, es un problema mucho más sofisticado para Finanzas 2. Pero uno dice, oye, cualquier cosa debiese valer el valor presente de los flujos de caja. Cambiémosle el nombre a los flujos de caja y listo. Entonces uno también podría decir, mira, como esta acción es menos líquida, este precio representa lo que se transó ahora. Quizás el 22.000 y fracción que valía la serie A representa un valor que cambia mucho con el tiempo. Entonces tú me estás diciendo el precio de hace un mes, no dice nada. Porque fíjense que uno podría ver valores que están desactualizados. Eso no es un fair value, no es que si yo fuera al mercado la podría vender por ese precio. Entonces, por eso que nosotros hemos hablado del modelo del costo amortizado, del fair value, dependiendo de lo que uno quiere obtener. Y entonces, miren, con esto vamos a terminar. Pfizer, veamos la acción de Pfizer. ¿Qué habrá hecho subir mucho la acción de Pfizer? La vacuna contra el COVID. La vacuna. Entonces, fíjense, miren cómo reaccionan los precios a esto. Si tenemos el último mes, le vamos. Acá está, el día viernes 6 en la tarde anuncian eso. No hay transacción el sábado 7, el domingo 8, entonces el día lunes 9, fíjense, valía $36 la acción y salta hasta 40. Entonces sube 11%. Lo mismo le pasó a BioNTech, el laboratorio alemán que también tenía o avisaba que tenía la cura. Entonces fíjense que saltó más. Tenía una acción que valía casi 90 euros y salta al tiro hasta 102 y después subió al máximo hasta 110. Entonces subía casi un 23% la acción. Entonces uno puede decir, oye, pero si el precio del jueves pasado, chao, el jueves pasado ya es pasado, no sirve para ver cuánto es el valor ahora de mercado, por eso esta renta es súper variable. Podrían reaccionar a cosas que te dan información sobre el futuro y particularmente en las acciones, el valor que está en la contabilidad, en el fondo el patrimonio dividido el número de acciones, no representa nada de lo que es el precio de mercado. ¿Se entiende? Y fíjense que la acción, otro tipo de acciones que deben haber reaccionado súper bien a la vacuna de la pandemia, del coronavirus, ¿cuáles serían? ¿Qué acciones debieron subir mucho también? Zoom. Bueno, Zoom, Zoom. ya lleva subiendo súper harto rato. Por el contrario, Zoom debería caer porque si tenemos cura volvemos en físico. Shopify puede ser. Shopify ha subido súper harto, pero algunas que ¿Cornershop? estuvieran Libre. súper golpeadas. De nuevo, no lo escuché. ¿Cornershop? Profe. Bueno, Amazon. pero es que, no, pues, todas esas han subido a raíz de que estábamos en pandemia. Ahora que podríamos desconfinarnos, da la vacuna, deberían subir la las que estaban aerolínea, súper profe. golpeadas, la aerolínea. Entonces, fíjense que se han dado cosas súper disímiles. La TAM, por ejemplo, la que mostrábamos recién en 1134, subió algo, pero subió así como de 1080 a 1150, subió 5%.
En cambio, por ejemplo, entonces uno dice, oye, no le influye mucho, y al final después tendió a bajar además la acción. Pero si uno, por ejemplo, mira la aerolínea de Alemania, Lufthansa sí que pegó un salto significativo y más que los laboratorios, particularmente porque había estado súper golpeada. Entonces, fíjense que la acción valía el día viernes 7 dólares, 7 euros, perdón, en ese caso, y salta al tiro a 9,35, entonces sube algo así como un 30 y tantos %. Mucho más que los laboratorios. ¿Por qué? Porque sus flujos estaban en nada. Con suerte alcanzaba a pagar los costos, estaba perdiendo plata, pero ahora al tiro puede cambiar el panorama para la aerolínea. Por eso que las acciones reaccionan mucho más rápido a estos efectos. Y entonces por eso que un valor que quizás es de hace un mes, de hace 2 meses, uno dice, oye, pero el año pasado la acción de la TAM valía 9.500. Claro, eso no te dice nada de ahora. Y quizás no te dice nada de lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Se entiende? Entonces las acciones son mucho más sensibles a reaccionar a este tipo de información. ¿Sí? ¿Dudas? Acá lo mismo que con la aerolínea, lo mismo con el turismo, ¿no, profe? Porque también debería subir las acciones de ciertas cosas de turismo, ¿no? Pero por eso que es súper sensible hacer como el análisis por ciertos sectores, porque podría ser que en algunas partes se vea mucho más impulsado que en otras partes que es más difícil que llegue la vacuna, que el país no esté comprometido con adquirir las vacunas, etcétera, que vaya a ser súper caro, que tengan restricciones de cuánto le van a entregar a cada país, etcétera. Entonces hay que estar súper atento a cómo se van desarrollando esos efectos para que salten esas industrias más golpeadas, pero seguro que el turismo, todo lo que, bueno, incluimos ahí hotelería, restaurante, todo eso, las acciones de las empresas fabricantes de aviones están muy golpeadas, Boeing, Airbus, y además están súper golpeadas también todas las acciones de las petroleras. Entonces esas debiesen tender a reflotar producto de esto. Y por el contrario, las que están muy arriba, uno dice, ah, ya, quizás si ahora todos vamos a salir a trotar, corto Netflix. Entonces quizás las tecnológicas tenderían a ajustarse, quizás no es que vayan a bajar drásticamente, así como que no es la que suban estas, bajan la otra, pero sí quizás debiesen seguir subiendo un poco menos. Quizás. Pero por ejemplo, profe, Nintendo bajó demasiado. No sé si ahí también se puede buscar eso, pero no en la bolsa de Chile, sino en la bolsa general. Pero Nintendo y Sony Yo creo que claramente bajaron, pero quizás no bajaron, como dijo usted, no bajaron como antes, sino que se ajustaron. Claro, o sea, es que por eso que ahora como que los inversionistas siempre hay que pensar esto. Los inversionistas, ustedes ya compraron la acción de Suma el año pasado, ya ganaron 600%. Se ve linda en teoría, pues, pero para pagar las cuentas tienen que venderla. Y entonces alguien empieza a materializar las ganancias y eso podría ser lo que se está reportando en esos casos. Particularmente Microsoft, Sony, que los segmentos de videojuegos eran lo que más había subido, probablemente tiendan a tener una corrección para ya capitalizar esas ganancias en el fondo. Hoy ya gané 50, 80%, lo que es mucho en un solo año, y ahora tengo que convertirlo en caja pura. Si no, va a bajar y va a desaparecer todo lo que había ganado. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que no es que uno espere malos resultados, sino que más bien los inversionistas están capitalizando esas ganancias para convertirlo en caja pura. Perfecto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Gracias por quedarse estos minutos adicionales entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, que le profe, vaya que muy esté muy bien. bien. Chao, al jueves. Chao, que estén bien. Chao.